Has oído muchas veces declaraciones sobre el tope al precio del petróleo y otras sanciones que afectan al Kremlin. Entonces, ¿por qué el petróleo ruso sigue exportándose y el Kremlin recibiendo miles de millones? Y seguramente también has oído hablar de la llamada flota en la sombra, que es la principal herramienta para evadir estas sanciones. Como resultado, cientos de viejos petroleros recibieron una segunda vida. Parece que hay sanciones, pero el resultado es extraño. Rusia, a través de países como India y China, sigue vendiendo su petróleo, y resulta que Occidente creó por sí mismo una economía gris de miles de millones. De eso vamos a hablar hoy con ustedes. Semyon, Canal Mikoshu Televisión, empezamos. ¿De dónde salió la flota en la sombra? Transportar petróleo evadiendo reglas no es algo nuevo. El primero en perfeccionar este esquema fue Irán. Durante décadas, bajo sanciones, movió petróleo a través de empresas ficticias y barcos viejos. La Federación Rusa adoptó este modelo. Después de 2022, cuando las rutas habituales fueron cortadas por sanciones para no perder las exportaciones, Moscú simplemente amplió la experiencia iraní. Comenzó la compra de petroleros usados. A través de cadenas de empresas en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong y otras jurisdicciones, se compraban principalmente barcos de 15 a 20 años de antigüedad. Por lo general, los que esperaban ser desguazados se compraban rápido, barato y sin muchas preguntas a los antiguos dueños. Así surgió un sector aparte. La flota blanca sigue reglas, tiene dueños visibles y seguro. La gris oculta propietarios, usa banderas extranjeras y suele desaparecer de los radares. Para inicios de 2023, Moscú reunió más de 100 de estos barcos. Y el proceso no se detuvo. Incluso se unieron a este esquema armadores de países que públicamente condenaban a Rusia. Al final, las sanciones que debían bloquear la exportación en realidad crearon una logística paralela. Menos transparente, pero lo suficientemente eficaz como para que el dinero siguiera llegando a las arcas de la Federación Rusa. ¿Cómo funciona el esquema para evadir las sanciones? ¿De qué manera opera este esquema para evadir las sanciones? El truco más común es el encuentro de petroleros en aguas neutrales. Uno llega directamente desde un puerto ruso y el otro figura como limpio. Los barcos se acercan, conectan mangueras y transfieren el petróleo de uno a otro. Por fuera, parece un simple transbordo, como cuando un gran petrolero no entra a un puerto pequeño. Pero en realidad, el objetivo es simple: borrar el origen ruso de la carga. Después de una operación así, es casi imposible rastrear que esa materia prima venía de Ust-Luga o Novorossiysk. Otro punto: cada barco está obligado a encender la baliza Sistema de Identificación Automática que transmite su ubicación. Es un sistema de seguridad que evita choques de barcos y permite a las autoridades ver sus rutas. Pero la flota fantasma aprendió a evadir también esta regla. A veces los petroleros simplemente apagan el sistema de identificación automática y se vuelven invisibles. Más sofisticado es falsificar la señal. En el mapa el barco parece estar en un lugar, pero en realidad está en otro. Como resultado, incluso las bases de datos internacionales registran rutas falsas. Creo que no hace falta decir que esto es peligroso, y para la navegación ordinaria, cada embarcación debe tener la bandera del país bajo cuya jurisdicción navega. Transportistas privados se registran en países con estricta supervisión. La flota en la sombra prefiere banderas de conveniencia como Panamá, Liberia o Camerún, donde los requisitos son mínimos, las inspecciones escasas y cambiar de registro toma solo unas semanas. Al final, un mismo petrolero puede estar bajo varias banderas diferentes en un solo año, lo que dificulta el rastreo y el control. El petróleo, como cualquier otra carga, no se puede transportar sin seguro. Si ocurre un accidente o un derrame, la responsabilidad recae en la compañía aseguradora. ¿Qué hacer si las aseguradoras occidentales no aceptan cargamentos rusos? Para eso se utilizan compañías poco conocidas o de papel de Rusia, Medio Oriente o Asia. Existe un seguro formal, pero si ocurre una catástrofe, puede que no haya una compensación real. Esto hace que los transportes no solo sean poco transparentes, sino también extremadamente peligrosos. Al final, ¿qué vemos? Cada uno de estos trucos por sí solo parece una pequeña artimaña, pero en conjunto se convierten en un esquema muy enredado. Por ejemplo, pensemos en un petrolero hipotético de más de 20 años.
Antes navegaba con bandera griega y llevaba petróleo por el Mediterráneo. En 2022, una empresa poco conocida en Dubái lo compra. Al día siguiente, el barco recibe otro nombre y se registra en Panamá. Meses después, cambia de bandera a Camerún. En los papeles parece un barco nuevo, pero en realidad el casco sigue siendo el mismo. Cuando el barco llega a un puerto ruso, su sistema de identificación automática funciona bien, pero al salir a aguas internacionales, la señal se apaga de repente. Días después, el petrolero reaparece en el sistema. Supuestamente estaba anclado frente a las costas de África, pero en realidad todo ese tiempo estuvo transfiriendo petróleo de barco a barco cerca de la costa de Grecia para cubrirse con otro buque. Hay un seguro, pero no de los clubes internacionales conocidos, sino de empresas intermediarias registradas en algún lugar del Medio Oriente. Formalmente, los papeles están en orden, pero en realidad, en caso de accidente, no habrá nadie que pague. Al final, ese único y oxidado petrolero puede cambiar de nombre 3 veces al año, de bandera 2 veces y desaparecer del mapa decenas de veces. Y todo esto es para que al puerto del comprador llegue petróleo que supuestamente no tiene origen ruso. ¿Quién compra el petróleo? China e India son los principales clientes de Rusia. Tras 2022, estos dos países sostienen las exportaciones rusas. China aumentó sus compras en una cuarta parte, e India pasó de actor menor a principal comprador. Si antes las refinerías indias casi no trabajaban con el petróleo ruso, ahora compran hasta 2 millones de barriles al día. Para Moscú, esto es un salvavidas. Europa cerró sus puertas, pero Asia las abrió. Una parte del petróleo, la India la refina en combustible para su mercado interno, pero una parte significativa se vuelve a exportar. Resulta un círculo vicioso. El petróleo ruso se convierte en gasolina o diésel indio, y luego ese supuesto producto indio llega a Europa. Formalmente todo está en regla. Europa no compra petróleo ruso, pero en las gasolineras los europeos llenan sus tanques con combustible hecho a partir de ese petróleo. Ruido. Para hacer menos transparentes las transacciones, entre Moscú y los compradores finales hay más intermediarios, como comerciantes y corredores, sobre todo en Dubái y Singapur. Son empresas intermediarias creadas para comerciar petróleo y eludir sanciones. En los documentos, los dueños pueden ser de distintos países, pero los beneficiarios reales no aparecen. Hoy la empresa se abrió, mañana cambió de nombre o se mudó a otra jurisdicción. ¿Por qué funciona esto? Para China e India, lo clave es el precio. El petróleo ruso tiene descuento y frente a los caros del Medio Oriente es buen trato. Para comerciantes de Dubái o Singapur, solo es negocio. A ellos no les preocupa la guerra en una Ucrania lejana. Cada viaje genera millones y ninguna política supera esa ganancia. Al final resultó ser un doble juego. Rusia esquiva sanciones vendiendo petróleo, China e India compran barato y los intermediarios ganan mucho, y Europa, que proclamaba en voz alta que rechazaba el combustible ruso, en realidad sigue consumiéndolo, solo que bajo otras etiquetas. ¿Cómo reacciona Occidente? Editor, ¿podrías decir, bueno, si todos lo saben, ¿de qué manera reaccionan los países occidentales ante todos los intentos de Moscú de eludir las restricciones? El método principal es la introducción del llamado tope de precios. La idea es bonita, pero la implementación todavía deja mucho que desear. Los europeos saben que no pueden rechazar del todo el petróleo ruso. Hungría y Eslovenia lo admiten abiertamente. Esto aumentará los precios en esos países. Por eso, la Unión Europea y los países del G7 en 2022 idearon un compromiso: no prohibir completamente el petróleo ruso, sino establecer un tope de $60 por barril. La idea era mantener el flujo hacia el mercado mundial, pero reducir los ingresos de Moscú. En teoría, la decisión parecía inteligente, pero en la práctica, el esquema creó un mercado negro que opera bajo sus propias reglas. Tradicionalmente, Londres lleva la batuta en la política de sanciones, y en mayo de 2025 fue precisamente el gobierno británico quien anunció el mayor paquete de restricciones. Cerca de 100 petroleros de la flota clandestina quedaron bajo estas restricciones. Es notable que esto ocurriera el 9 de mayo, día sagrado para la Federación Rusa. Esto parecía una bofetada política al Kremlin, no solo una medida económica.
Lituania, Letonia y Estonia proponen prohibir totalmente la entrada de petroleros fantasma en aguas de la Unión Europea, argumentando razones ambientales y combatir la evasión. Sanciones, básicamente como presión sobre Moscú. El Báltico se vuelve una posible zona de conflicto, donde detener un barco puede causar una crisis diplomática. Bruselas es más cautelosa. A finales de 2024, 52 barcos fueron sancionados y luego aumentaron a 79, pero eso es solo una gota en el océano. Toda la flota en la sombra cuenta con cientos, si no es que miles de petroleros, así que en realidad menos de 10 quedan bajo restricciones. En el Congreso de Estados Unidos debaten confiscar los petroleros de la flota en la sombra. En palabras suena duro, pero en realidad Washington teme que cualquier movimiento brusco pueda provocar un aumento en los precios mundiales del petróleo y la gasolina. Y eso también impactaría al votante estadounidense. Eso es mucho más sensible para los políticos que los esquemas de los exportadores rusos. Y últimamente, cada vez más seguido, ocurren misteriosos incidentes con los petroleros rusos. Uno tras otro se registran incendios, derrames y accidentes. En el estrecho de Kerch ocurrió un gran derrame de combustible. Y en junio de 2025 tuvo gran repercusión la historia del petrolero Vilamura bajo bandera de las Islas Marshall. Transportaba 1 millón de barriles de petróleo, pero una explosión accidental en la sala de máquinas lo dejó sin propulsión y el buque tuvo que ser remolcado hasta la frontera. Puerto griego. La versión oficial es un fallo técnico. Pero cuando hablamos de la flota en la sombra, con barcos viejos y rutas misteriosas, cuesta creer que esas coincidencias sean siempre accidentales. Algunos expertos hablan del desgaste natural de la flota, mientras que otros insinúan la intervención de terceros. La verdad suele perderse entre los informes oficiales y los intereses políticos. Escala y dinero. Subtítulos por Dima Torsok. Aunque hay sanciones y tope de precios, la exportación de petróleo sigue siendo la mayor fuente de ingresos para el Kremlin. La exportación marítima genera a Rusia cientos de millones de euros diarios, sin contar productos refinados como gasolina y diésel. Esto genera un flujo que diariamente alimenta la maquinaria militar y la economía de la Federación Rusa. Lo triste es que no solo el Kremlin se beneficia de esto. Cada paso en la cadena le genera dinero a alguien, a los transportistas, a los corredores en Dubái o Singapur, a las refinerías en China o India. Al final, en este mercado en la sombra aparecen nuevos multimillonarios, personas y empresas que hace un par de años nadie conocía. Los únicos que pierden son aquellos que creen que las sanciones pueden detener este flujo de dinero del petróleo y el gas. La paradoja es que el tope de precios creado para reducir los ingresos de Rusia en realidad generó una economía gris. Las transacciones se registran de manera que en los papeles el precio alcanza el límite, pero las sumas reales se ocultan en sobrecargos por el envío y servicios de intermediarios. Así, el petróleo se vende más caro y las ganancias resultan mayores que con entregas honestas. ¿Qué peligro representa la flota en la sombra? Ya mencioné que la flota en la sombra está compuesta principalmente por petroleros viejos, que en realidad deberían estar en el desguace. Cascos desgastados, seguridad defectuosa e inspecciones vencidas desde hace tiempo. Si un barco así tiene una fuga o choca, las consecuencias serán catastróficas. Los derrames de petróleo pueden cubrir costas y acabar con la pesca y el turismo. Y lo más peligroso es que no habrá nadie que pague por los daños. Tras 2022, el Báltico se volvió la ruta de muchos transportes grises. Aquí está muy apretado, la zona acuática es limitada, y cada petrolero extra aumenta el riesgo de incidentes. Esto obliga a los países bálticos a tomar medidas radicales. Un ejemplo reciente es la detención del petrolero Kivala, parte de la flota en la sombra de Rusia, por las fuerzas de defensa de Estonia. En respuesta, Moscú actúa de manera similar deteniendo ahora barcos occidentales. Es un juego peligroso donde cualquier enfrentamiento puede volverse un escándalo internacional. La logística en la sombra ha pasado de ser solo un factor económico a uno también militar. Uno de los petroleros rusos fue sospechoso de dañar un cable submarino que conecta Finlandia y Estonia. Si esto se confirma, resulta que los barcos de la flota en la sombra pueden usarse como un elemento de guerra híbrida, no solo para transportar petróleo, sino también para dañar la infraestructura de los países vecinos. La detención de petroleros, los intentos de inspección en aguas neutrales y las acusaciones mutuas de piratería marítima ya son una realidad.
La incertidumbre jurídica convierte el mar en un campo para provocaciones. Cuanto más tiempo opere la flota en la sombra, mayor es la probabilidad de que un incidente se convierta en un enfrentamiento militar serio. Entonces, ¿qué tenemos al final? En 3 años, la flota en la sombra se volvió un sistema paralelo de comercio mundial de petróleo. Rusia, por más lamentable que sea, sigue recibiendo miles de millones, aunque no en la misma cantidad que antes. China e India consiguen materias primas baratas. A la última le importaron un comino las sanciones de Trump. Los petrodólares son más importantes y además surge una casta aparte de intermediarios del petróleo. Eludir las sanciones tiene su precio. Eso incluye accidentes, catástrofes ecológicas y un aumento de la tensión en el Báltico. Además, los propios petroleros empiezan a usarse como herramienta de guerra híbrida, desde ejercer presión sobre los vecinos hasta sospechas de sabotaje. Por último, la pregunta principal. ¿La Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos están listos para tomar medidas realmente duras, aunque afecten a sus consumidores? Es retórica. Esta medida no es una amenaza para Estados Unidos, pero en Europa sí es relevante. Escriban su opinión en los comentarios, será interesante leerla. Bueno, eso es todo. Hasta luego a todos.